Para crear una factura a través de iCockedy puedes hacerlo por distintas vías, desde cero o a partir de un documento recibido como por ejemplo un pedido. En este tutorial primero explicaremos cómo hacerlo desde cero y en la segunda parte mostraremos cómo pasar del pedido a la factura en un solo clic. Si quieres crear una factura desde cero, tendrás que ir al menú de facturas y hacer clic en Crear factura. El primer paso es seleccionar el cliente para el que se quiere crear la factura. Indicando el tipo de impuestos con el que trabajas y darle a Aceptar. Se abrirá un formulario para cumplimentar con los datos de tu factura. El formulario se divide en tres secciones. Información de cabecera, se trata de información que afecta al global de la factura. Líneas de artículo, con todos los datos de los artículos que contiene tu factura. Y resumen, donde aparecen, por ejemplo, los importes totales de la factura. Si un dato o sección es obligatoria, aparecerá un asterisco rojo. El formulario puede ser diferente en función del cliente al que se haya seleccionado como receptor de la factura, ya que iCockedy facilita que solo tengas que cumplimentar los datos que tu cliente realmente necesita. Si queremos interrumpir en algún momento la creación de la factura, podemos guardar lo que tenemos hecho como borrador haciendo clic en este botón, Guardar como borrador. Y más tarde podremos acceder al documento desde la bandeja de Mis documentos y continuar completando la factura por donde lo dejamos. En la sección de información general es obligatorio cumplimentar nuestro número de factura. Así como la fecha en la que se produjo el servicio que se está facturando, la fecha de entrega. Cuando accedemos al apartado de Emisor y receptor, verás que mucha de la información la cargará automáticamente iCockedy. Pero hay algunos campos que tendrás que cumplimentar en función de la estructura administrativa que tenga el cliente. Por ejemplo, para esta factura podemos cumplimentar el resto de puntos operacionales buscando los menús desplegables. En la sección de referencia de documentos, podrás indicar información de documentos anteriores relacionados con la factura que estamos creando. Por ejemplo, en este caso, indicaremos el número de pedido al que hace referencia esta factura y la fecha del mismo. En la sección de líneas de artículo, incluiremos todos los productos que contenga la factura. iCockedy permite cumplimentar todos los datos desde cero. O la opción recomendada, y que reduce de forma muy importante el volumen de datos a cumplimentar manualmente, es seleccionar entre los artículos que tengas cargados en la herramienta. De hecho, al elegir uno de los artículos, automáticamente se cumplimentarán todos los datos que hayamos dado de alta previamente en la sección que gestiona tu catálogo dentro de iCockedy. GTIN, descripción, precio o incluso el tipo de IVA. Si en el catálogo el producto seleccionado tiene información específica de precios para el cliente receptor de la factura, los datos que se cargarían serían estos, no los genéricos. Solo tendríamos que añadir como mínimo la cantidad facturada de este producto.
Y entonces, tanto a nivel de línea como en la sección de resumen, podremos ver los importes totales de la factura que se habrán calculado automáticamente. Siempre y cuando la ayuda en los cálculos esté seleccionada y hayamos indicado los decimales a redondear en los cálculos. Por defecto, iCockedy siempre tiene esta opción activada, con 3 decimales para los cálculos. Si tienes que incluir en la factura más de una línea, recuerda hacer clic en Añadir una vez cumplimentado los datos del primer artículo para añadir una segunda línea en la factura. En este caso, nuestra factura únicamente tendrá una línea de artículo, por eso procedemos a eliminar esta segunda línea ejemplo. En la sección de resumen también puedes añadir los descuentos o cargos globales, es decir, aquellos que afecten a todas las líneas de artículos de la factura. Haciendo clic en Añadir, dentro de Descuentos Cargos, añadimos, por ejemplo, un descuento comercial del 3%. Y dándole de nuevo a Añadir, incluimos también otro de pronto pago del 2%. En ambos casos tendremos que cumplimentar el número de secuencia que especificará el orden de cálculo. Este dato lo genera automáticamente iCockedy, asumiendo que, por defecto, un descuento se aplicará después del otro, lo que se conoce como en serie. Situación en la que el número de secuencias será diferente, como se puede ver. Si los dos descuentos, por el contrario, aplicaran sobre la misma base, en paralelo, el número de secuencia debería ser el mismo y por tanto tendríamos que modificarlo nosotros. Además, hay que indicar el tipo de descuento y por supuesto el descuento en sí. Y en caso de tratarse de un porcentaje se deberá poner el símbolo del porcentaje. Al añadir estos descuentos se recalcularán automáticamente los importes globales que teníamos antes. Una vez completada toda la factura, hay que hacer clic en Enviar. Y iCockedy enviará el documento electrónicamente a tu cliente. Automáticamente iCockedy muestra la bandeja de Mis documentos, que se actualizará con la última factura enviada. Que como ocurre con el resto de documentos, podremos gestionar con alguna de las acciones disponibles, ya explicadas en tutoriales anteriores, por ejemplo, visualizándola en formato legible a través de la descarga de un PDF. Al enviar la factura, esta aparecerá como enviada. Cuando el documento llegue al sistema del cliente, el icono cambiará informando que ya ha sido recuperada por el cliente. Otra opción para crear una factura es hacerlo a partir de un pedido recibido en la propia herramienta. Para ello, en lugar del proceso comentado anteriormente, hay que ir al pedido del que queremos crear la factura y hacer clic en el icono de Crear factura.
A continuación seleccionamos el tipo de impuesto y el formulario que aparece es el mismo que en el caso anterior. Pero en este caso, toda la información que incluyera el pedido se cargará automáticamente, reduciendo por tanto el número de datos a cumplimentar manualmente. Por ejemplo, la información de las empresas. Si vamos al apartado de emisor y receptor, veremos que se han cargado todos los GLNs. O también las referencias a documentos anteriores. En este caso, automáticamente se cargará el número de pedido al que hace referencia. Y por supuesto, también se cargará automáticamente la información de los productos a facturar. GTIN, descripción o cantidad son datos que encontraremos cumplimentados, así como el precio. De esta forma, únicamente hay que poner los datos que solo sabemos en el momento de facturar y no aparecían en el pedido, como son el número de factura, o la fecha efectiva de la entrega. Y podremos enviar nuestra factura pasando del pedido a la factura en un clic.